Queridos amigos de Paz TV, bienvenidos a esta nueva edición de El Puente. Y hoy tenemos el gusto de conversar con el padre Manuel de la Puente Brunque, hijo del maestro doctor José Agustín de la Puente Candamo, que nos honró con su visita hace años y que recuerdo que cuando iba enumerando, ¿no?, los hijos, con qué alegría, con qué gozo los iba compartiendo, ¿no? Pues hoy tenemos el gusto de estar con uno de ellos. Don Manuel, bienvenido y muchísimas gracias por su presencia. Gracias, José Antonio. Te agradezco la invitación y con mucho gusto para conversar. Hay un motivo ahora muy concreto, que es hablar de un formidable libro del que mencionaremos enseguida, ¿no? Memorias de Orbea, Infancia y Juventud desde una hacienda limeña, en homenaje al doctor José Agustín de la Puente Candamo, contado por uno de los editores, ¿no?, que con dos de sus hermanos son los que han coordinado esta obra. Así que muchísimas gracias, y esta misma palabra, ¿no?, memoria, me parece que es muy elocuente. Justo el Papa Francisco, cuando estuvo en el Perú, habló de ser memoriosos, y en la reciente visita a Canadá también, ¿no?, habla de las memorias, ¿no?, de hacer memoria, de recordar. Bien, cuéntenos cómo surgió un poco la idea esta, ¿no?, del libro. Así es, José Antonio. Con mis hermanos, nosotros somos 8 hermanos, ¿no? Entonces entre 2 de ellos y yo, sobre todo con el mayor, que es historiador como lo fue mi padre, tuvimos la idea, ¿no?, con ocasión del centenario del nacimiento de mi padre, que celebramos este año. Mi papá nació en 1922. Entonces teníamos la idea de editar unas memorias de infancia y juventud que él había dejado. O sea, propiamente él no se puso a escribir, sino que otro de mis hermanos, que es el tercer editor, José es el historiador, Lorenzo y yo somos los 3 editores. Lorenzo, hace unos 10 años, tuvo la idea de recogerle en video los recuerdos que mi padre tenía de su infancia y juventud. Entonces eso se grabó con la idea en 2013 de publicar un libro sobre la historia de la casa de mi padre, la Casa Hacienda Orbea, pero no salió ese proyecto. Entonces el año 2020 falleció mi padre y al año siguiente pues, nos acordamos de este testimonio que teníamos grabado y salió la idea de editarla con el acompañamiento de fotos del archivo familiar. Entonces ahí encontramos una serie de fotos antiguas, ¿no?, de los años 20, hasta algunas más antiguas. Entonces tuvimos esa idea de hacer una publicación en homenaje al centenario del nacimiento de mi padre, digamos, liderado por mi hermano mayor, que es el historiador, y como verás en el libro, él introduce el libro con una nota introductoria, ¿no?, donde sitúa las memorias. Y fue para nosotros pues, un ejercicio muy bonito, además de un buen trabajo, ¿no?, para rescatar la memoria de mi padre con todo lo que eso supone, ¿no?, de recordar pues, ¿no?, lo que ha vivido con sus luces y sombras, ¿no? No es una historia pues, así de tipo fábula, sino también pues, recoge las dificultades de la familia, ¿no? Digamos, es una historia de la vida cotidiana, se podría decir. ¿Qué es lo que le gustaba justamente al doctor, ¿no?, a don José Agustín? La vida cotidiana. Yo la primera vez que escuché de su papá fue en Valladolid, ¿no?, en el curso de Historia de los Estados Iberoamericanos, y don Demetrio Ramos Pérez, que en paz esté, que era el catedrático y el director de allí del departamento, nos habló con un gran cariño, ¿no?, y al mismo tiempo nos dijo, ¿quieren conocer a fondo la independencia? Y nos mostró el libro, ¿no?, La independencia del Perú, del doctor José Agustín de la Puente Candamo. Y cuando supo que yo iba a venir para acá, dice, la primera visita, vaya al Instituto Ribagüero y
era un poco como, diríamos, la carta de presentación, ¿no? Es decir, ahí en Perú tengo un gran amigo y el experto en el tema, ¿no? Y ahí justamente nos habla de la vida cotidiana, ¿no? Normalmente siempre nos quedamos con personajes, con 2 o 3 acontecimientos y su papá, ¿no? Pues nos habla de esta historia total, ¿no? De la que hablaba Brodel, ¿no? Todos los personajes con todos los acontecimientos en todas las situaciones y el día a día, ¿no? La vida cotidiana. Entonces, disculpe, me emociona un poco y le he interrumpido quizá, ¿no? Pero me parece que era como el meollo, ¿no? De lo que nos quería siempre compartir, ¿no? Recoger como el aliento, ¿no? De la vida, ¿no? En lo cotidiano. Uh-huh. Sí, lo interesante de las memorias de mi padre en la parte, digamos así, humana, es que él nació en el campo y murió en la ciudad sin moverse de sitio. O sea, él es un testigo de la evolución de Lima, de una hacienda de Lima, porque cuando él nació en 1922, él vivía en una chacra de lo que hoy es Pueblo Libre, al lado de la Magdalena Vieja. Y cuando murió, hace poco más de 2 años, pues murió en una casa antigua, pero en medio de la ciudad. Entonces nació en el campo y murió en la ciudad sin moverse de sitio. Y cuando salíamos, por ejemplo, tú que conoces el barrio, la avenida Sucre, que recuerdo una noche con mi padre yendo por la avenida Sucre, pues está llena de pollerías, de chifas, de bingos, ¿no? De casinos, un movimiento pues, ¿no? Muy intenso. Y recuerdo que mi padre me comentó, y pensar que yo he cabalgado por aquí, ¿no? Entonces, hacía 60 años, ¿no? Que él iba por ese camino de chacra, que hoy es pues una avenida con gran movimiento, ¿no? Entonces él experimentó todo ese cambio que le tocó a su generación y nos transmitió a nosotros pues un cariño por la casa, por la familia, ¿no? Que engloba pues, la tradición. Por ejemplo, las sobremesas, ¿no? Es algo que él cuidaba mucho porque él a su vez había aprendido mucho en las comidas familiares, ¿no? Entonces eso también en la casa él lo cuidaba mucho. Por ejemplo, cosas tan sencillas como que solo hubiera un televisor, ¿no? El televisor en la sala para que nadie se encerrara en su cuarto, ¿no? Entonces tendía todo pues a que nos reuniéramos, que conversáramos. Es algo que hoy a veces se ha perdido, ¿no? Pero que es bueno tratar de rescatar, ¿no? Las reuniones familiares, porque ahí se transmite pues, los valores, ¿no? Se transmiten los criterios en medio de un gran ambiente pues, de respeto, ¿no? Por las opciones de cada uno, pero con la seguridad que supone el ambiente familiar, ¿no? Para transmitir certezas. La palabra sinodalidad, que se está usando tanto, ¿verdad? De dar pasos en común, de agrupar, ¿no? Para caminar juntos, siempre como que estaba, ¿no? En su corazón cuando nos hablaba del Perú que vio Pizarro y del Perú de San Martín, ¿no? Lo que ha ido cambiando, ¿no? Y nos hablaba justamente de todos los protagonistas, ¿no? Y el escenario. Pero además como que lo trasladaba a su historia personal. Cuando nos honró con su visita en Paz TV, nos habló justamente de cómo también aquello era una chacra y cuando tenían que ir a Monterrico y nos lo describió, ¿no? Entonces, qué interesante lo que decía Unamuno del paisanaje, ¿no? O sea, que el paisaje que él ve, pero que nos está colocando, ¿no? Ahí la historia que él ha vivido, pero que nos la enmarca también en la historia del Perú. Yo supongo que esas sobremesas darían también para un libro, ¿no? Recoger ahí las sobremesas, ¿no? Y algunas preguntas, algunas puntualizaciones, ¿no? Un Claro, encanto, ¿no? en las memorias que tú ya has enseñado, que aquí tengo el ejemplar, que justamente es una foto de mis abuelos
en la entrada a la casa, ¿no? Que todavía se conserva esa zona. Entonces, justamente en una parte de las memorias, mi padre recuerda algunas noticias, algunos acontecimientos que él escuchaba en la sobremesa familiar y que le impactaron y que fueron como el germen de su vocación por la historia. Por ejemplo, recuerdo que él comenta lo que le impactó al enterarse que su abuela materna, había nacido en 1850, que era el año en que había muerto San Martín. Entonces eso le impactó mucho, ¿no? Tener como un vínculo ahí con alguien que había vivido el año en que había nacido el año en que murió San Martín, ¿no? Y los primeros libros que pudo conocer de la biblioteca del otro abuelo, y toda una serie de cosas que le marcaron, ¿no? Y que con mucha naturalidad, pues, ¿no? Le fueron influyendo en su formación, ¿no? En sus estudios, en su visión del Perú y en su fe también. Ese es un capítulo importante, ¿no? Como con sencillez, pues, ¿no? Sobre todo de su madre y también de su padre, fue recibiendo pues un ejemplo, ¿no? De vida cristiana, de preocupación por los más necesitados. Eso es algo que luego él también nos transmitió, más que con sermones, con su testimonio, ¿no? Con su testimonio y también, pues, ¿no? Con las ocasiones en las que la familia se reunía a rezar, pero que no nos agobiaba mi papá con celebraciones o imposiciones, sino que era más bien su ejemplo, ¿no? El testimonio el que nos motivaba. Todavía le recuerdo cuando iba a la misa de 8, Santa María Magdalena, ¿no? Yo llegué hacia el 2000 y le recuerdo en varios momentos, ¿no? Ahí que iba y cómo, pues ese ejemplo de sencillez del día al día, pero también como comenta, ¿no? Sin sobresaltos, sin aspavientos, de la manera más sencilla, natural, cotidiana, ¿no? Porque las personas que le veían, no sé, se alegraban de verle y él también, ¿no? O sea, creo que esta discreción, esta sencillez, ¿no? De vivir, ¿no? Con gozo, la fe unida a la cultura, pues creo que nos da un tenor, ¿no? De su coherencia y supongo que a ustedes, los hijos, pues también ha sido un referente permanente. Uh-huh. Sí, 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 eso aparece constantemente, te decía, en las memorias de él, ¿no? Cuando él evoca su infancia, y es bonito porque cuando yo las leía, pues yo veía también cómo él había podido transmitir, ¿no? Ese mismo estilo de, podría decir, ¿no? De hacer, pues, agradable, diríamos, la transmisión de la fe, ¿no? Por ejemplo, lo hemos comentado con mis hermanos, cómo mis padres consiguieron, pues, ¿no? Que, por ejemplo, la misa del domingo fuera pues un evento familiar simpático, ¿no? Que todos teníamos ilusión pues por salir, porque íbamos luego a ver a la abuela, porque, ¿no? Traíamos algo para el almuerzo, ¿no? O sea, eran cosas, sí, sencillas, pero que sí nos animaban, ¿no? A seguir el ejemplo de ellos, ¿no? Y entonces es bonito verlo y por eso también nos ilusionó hacer esta publicación, porque mi padre, siendo tan discreto, es otro capítulo de su estilo, él era muy amigo de los eufemismos. Por ejemplo, nunca hablaba mal de nadie. Yo casi no tengo ningún recuerdo en el que él hablara mal de alguien. Alguna vez, ¿no? Algún enfado por alguna impertinencia, pero entonces eso como que le impidió dejar unas memorias completas de su vida. Porque luego, claro, nos hemos enterado de situaciones que él ha tenido, pues, ¿no? De conflictos, de injusticias que sufrió, pero él se cuidaba mucho de no hablar mal de los demás, ¿no? Por ejemplo, el calificativo más duro que le escuchábamos era de una persona así que se había portado muy mal. Decía, este es un hombre perturbado. Era lo más, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿No? Es un hombre perturbado, se ha confundido, ¿no? Se ha confundido, tratando con caridad de comprender a los que también se equivocaban, ¿no? Entonces nos transmitió también un estilo muy cristiano de vivir la caridad, ¿no? De, si no tengo que hablar mal, mejor me callo, ¿no? Un gran criterio. Yo les agradezco que hayan compartido lo que podría ser una suerte de islote o de, ¿verdad? Como un castillo, un búnker en medio de pueblo libre y ustedes como que nos abren su hogar, ¿no?
para decir, bueno, pues esta ha sido nuestra vida en la vida de aquí, ¿no? De Pueblo Libre, ¿no? Hay el capítulo inicial, ¿no? Que habla de la vida de Orbea, ¿no? Y muchos de los que pasan por ahí como que se preguntan, ¿no? ¿Y qué habrá detrás del portón? ¿Qué habrá? Hay una capilla y tal, ¿no? Entonces, quizás nos podía compartir, ¿no? Porque justamente ese primer capítulo, ¿no? Nos habla de esa vida, ¿no? De la vida de la hacienda Orbea, que no era tan pequeñita, ¿no? Sino que iba más allá y que incluso se ha ido recortando porque se ha donado para el seminario, se ha donado también para la iglesia de la cúpula de los claretianos y de alguna manera se ha ido recortando para ponerlo al servicio de la comunidad. Cuéntenos algo un poco, ¿no? De esa vida de Orbea. La organización de la hacienda se realizó en la generación de mi abuelo, o sea, ¿no? el papá de mi papá, José de la Puente Olavegoye, en los años 40, él tenía 5 hermanos, entonces se dividieron en la chacra y él, como había sido el que cuando se casó se fue a vivir a Orbea, porque todos vivían en el centro de Lima, entonces él había experimentado pues un cariño a la casa, ¿no? Entonces él se quedó a vivir ahí y los terrenos pues se repartieron entre sus hermanos. Y una de mis tías, Constanza, fue la que donó el terreno para el hoy seminario Santo Toribio, ¿no? Y también la iglesia de la Cúpula, y luego otra tía, también hay un colegio Rosenthal de la Puente. Sí, eran pues, ¿no? Personas como muy comprometidas con la educación, con el desarrollo de toda la población. Y de hecho mi abuela, la madre de mi padre, desarrolló una iniciativa social en uno de los extremos de la casa, con un consultorio médico, con clases de catecismo, con una asistenta social, ¿no? Para las señoras del barrio, ¿no? Toda una actividad que estaba pues muy vinculada a la casa, porque la casa estaba integrada en el pueblo. Lo que pasa es que con el desarrollo de Lima, pues ya el portón en los años 50 se tuvo que cerrar, también por seguridad, ¿no? Pero hasta los años 50, el portón que tú has mencionado, ¿no? Cuando pasas por la calle, estaba abierto. Entonces la gente pasaba porque era una zona más del pueblo, pero ya luego por circunstancias pues, ¿no? del crecimiento de la ciudad tuvo que cerrarse. Y como es una casa de familia, claro, no es un museo, ¿no? No está abierto así al público en general, pero guardamos nosotros ese sentido pues, ¿no? de pertenencia al pueblo, ¿no? De la vinculación pues, a la parroquia, con el alcalde, ¿no? Con la procesión que sale el domingo de Pascua, ¿no? Que suele detenerse en Orbea, y mi padre siempre daba una ofrenda, ¿no? Que ahora por la pandemia se ha suspendido, pero esperemos que el próximo año ya vuelva la procesión. Entonces estamos integrados en el pueblo, pero claro, es una casa más que llama la atención, claro, igualmente por la realidad pues, del portón, ¿no? Que no es la fachada habitual, ¿no? Pero estamos integrados, ¿no? Integrados en el pueblo, y eso es bonito por todas las vinculaciones que eso genera. Padre Manuel, a mí me ha cautivado, ¿no? Y la historia, ¿no? De la hermana, ¿verdad? De don José Agustín, Teresita, realmente un auténtico ángel, ¿no? Y veo que en el libro incluso incluyen una carta de la venerable Teresa de la Cruz Candamo, ¿no? Háblenos, ¿no? En este Perú ensantado, ¿no? Ese vínculo, ¿no? Con la venerable Teresa de la Cruz y también con este ángel que realmente me ha encantado conocer esta historia, ¿no? De Teresita, que tanto influyó en su papá, ¿no? Tenía una hermana mayor, Teresita, que aparece en el libro, ¿no? Fue una tragedia familiar que por una meningitis pues murió de 18 años, el año 39. Y ella tenía, bueno, tenemos 2 tías, las 2 hermanas mayores de mi abuela, que eran religiosas, ¿no? Teresa de la Cruz Candamo, la fundadora de la congregación de las Canonesas de la Cruz, y María, su hermana menor,
que también la acompañó en la fundación. Entonces, ellas, en esa carta que tú dices, que ya me remito a los que puedan leer el libro, pues aparece el testimonio pues dramático en medio del consuelo de la fe, pero sin quitar pues el dolor terrible de perder, en el caso de mis abuelos, pues a una hija de 18 años, ¿no? Que era pues una chica con muchas posibilidades y con también una vida cristiana muy fina, ¿no? Que estaba involucrada con mi abuela también en dar el catecismo a los niños del barrio, ¿no? Era una chica pues muy, sí, muy bonita, con muchas cualidades, y fue pues un golpe terrible. Y mi padre cuenta en las memorias, claro, él tenía un año menos, y lo más duro fue que, claro, mi tía Teresita murió un 20 de mayo del 39 y el entierro fue el 22, que era el cumpleaños de mi papá. Mi papá celebró el año 39, sus 17 años, enterrando a su hermana, ¿no? Fue una cosa muy dura que marcó a la familia, y mis abuelos ya se quedaron de luto hasta el final. Y mi abuela nunca se quitó el luto, y mi abuelo tampoco, y se acabaron las fiestas en Orbea, las pachamancas, ¿no? Ya entró otro estilo, pero al poco tiempo, ya con sentido cristiano, pues también como hay que ver estas situaciones, pues pudieron recuperarse, ¿no? Porque al comienzo fue muy duro. Y eso aparece en el libro, sí, es un testimonio fuerte de un momento de dolor muy duro para la familia. Pero lleno de esperanza también, ¿eh? Yo tuve la suerte, por lo menos en 3 momentos, de conocer a su mamá, ¿no? Doña Hilde, y ha sido como el gran regalo, ¿no? O sea, como que después de la cruz siempre viene la luz, ¿no? Y como que ha sido, de alguna manera, ¿no? El regalo, ¿no? De su papá, ¿no? Con ese sufrimiento, y como que yo me he quedado con las ganas al leer el libro, decir, a ver si cuenta, y como que se cierra ahí, ¿no? Entonces como que promete que este libro continuará, ojalá. Pero cuéntenos algo, ¿no? De su mamá, que justamente en estos días también pues se la ha llevado el Señor, ¿no? Justamente cuando ha salido el libro. Sí, sí, justamente ayer se han cumplido 2 meses del fallecimiento de mi madre, que fue el 24 de mayo, y, entonces aparece en el libro cómo termina el relato de mi padre con su matrimonio, porque hasta ahí llegaron sus memorias. Entonces, por eso en el libro yo he introducido una semblanza biográfica, porque terminan abruptamente, ¿no? Mejor dicho, un poco antes de su matrimonio, el año 47, terminan sus memorias. Y claro, y recién mi padre se casó el año 60. Entonces pasaron bastantes años, parecía que ya no se casaba. Era un muchacho ya de 38 años, más que muchacho, ¿no? Y fue una sorpresa porque, claro, mi madre tenía 15 años menos. Y lo bonito fue que se conocieron en la universidad. Mi madre fue alumna de él, y ahí fue donde se conocieron, el año 57. Y entonces, como mi padre no dejó más testimonios, entonces yo agregué una semblanza biográfica. Y entonces ya con eso volvió pues la vida a Orbea. Y de hecho mi padre se quitó el luto porque luego su mamá murió el año 57, y entonces se quitó el luto para casarse el año 60. Y bueno, ya empezaron a venir los hijos, ¿no? Como te decía, somos 8, y ya se revolucionó la vida en Orbea, y ya volvió pues, ¿no? la alegría, ¿no? El aporte femenino, ¿no? Porque mi padre se había quedado solo con su papá. Claro, el papá viudo, mi papá pues también había muerto su hermana, su mamá, entonces era un tono pues un poco de luto, ¿no? Entonces cuando se salió la noticia que mi papá estaba de novio, pues fue un poco así de conmoción en el ambiente familiar y social, ¿no? Porque sí, eso también es otra historia, ¿no? En la que yo estoy, de paso te puedo contar algo que estoy investigando, porque algo aparece en la semblanza. En esos años 50, de los 50, fue cuando llegó el Opus Dei al Perú. Y entonces mi padre estuvo involucrado, pero esa es otra historia, ¿no? Que alguna referencia aparece en las memorias, y entonces él se involucró mucho, ¿no? Entonces también hay testimonios de quienes se sorprendieron, ¿no? Pensando que
que entonces ya él no se iba a casar, ¿no? Que se había hecho pues un compromiso de celibato, ¿no? Pero no era el caso, ¿no? Mi padre era de una vida cristiana muy intensa, pero lo suyo era el matrimonio, ¿no? Solo que, diríamos, la que convenía pues no llegaba, ¿no? Hasta que llegó la que sería pues su mujer y mi madre, y se casó. Pero sí es interesante, tengo testimonios de amigos, ¿no? De gente mayor que me cuenta la sorpresa de cuando se divulgó la noticia de su noviazgo, ¿no? Entonces eso fue porque él seguía muy vinculado pues a las iniciativas del Opus Dei y había colaborado mucho, porque él se comprometió y entendió mucho lo de la santificación en el trabajo, ¿no? Entonces él como profesor, eso le llamó mucho la atención, ¿no? Entonces colaboró mucho y entonces en Orbea había mucha presencia de sacerdotes, también las tías monjas, ¿no? Entonces era un ambiente muy, diríamos, si quieres, clerical, ¿no? Y parecía, pues, ¿no? Que mi papá, al que le llamaban Tintín, pues ya Tintín se iba a quedar así célibe, ¿no? Pero no era pues su camino, ¿no? Entonces ya luego sí, ya vendríamos los hijos y bueno, ya la historia. Y entre los hijos, pues uno sacerdote, que fue pues una gran alegría de mis padres cuando el año 2000 yo fui ordenado sacerdote, ¿no? Eso fue una gran alegría para ellos y sí, una gran emoción para mi padre, ¿no? Pues sí, creo que para cualquier papá o mamá es un gran sueño tener un hijo sacerdote, pues, ¿no? Y eso realmente yo lo veo también como una bendición del Señor para la familia, ¿no? ¿Qué recuerda de este momento de la vida cotidiana en que usted le comenta a su papá que Dios le llama? ¿Qué nos podría compartir, ¿no? De ese vínculo cuando usted comunica a sus padres y a su papá. Sí, bueno, lo que pasa es que no fue muy emotivo porque, o sea, yo me había ido hacía 2 años a Roma para terminar los estudios de teología, ¿no? Que los había empezado aquí en el Perú, ¿no? En el Estudio General del Opus Dei. Entonces yo llevaba ya 3 años en Europa y entonces fue una llamada telefónica, ¿no? Pero alguna vez mi padre se quejó que se lo dijera pues demasiado fríamente, ¿no? Sabes, papá, que ahora en septiembre me ordeno de sacerdote, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso también iba de acuerdo con el estilo de mi padre, que era más bien sobrio en la expresión de los afectos, ¿no? Él lo ha escrito en algún artículo, ¿no? Que hablando de cómo nos criaba a nosotros, más que decirnos te quiero mucho, lo decía con hechos, ¿no? Más que con emociones así de grandes abrazos, ¿no? Entonces yo creo que también, por lo menos yo he heredado ese estilo más bien sobrio en las emociones, ¿no? Pero eso no quita que por dentro pues uno pues tenga muchas emociones, pero fue muy sencillo porque, bueno, yo ya era pues del Opus Dei desde muchacho, entonces, digamos, no es que fuera un cambio así radical, entonces mi padre ya cuando le dije que me iba a terminar la teología a una universidad pontificia de Roma, no se los dije claramente, pero ya ellos esperaban pues, ¿no? que terminara con la ordenación, ¿no? Pero claro, yo también en mi propio camino de discernimiento también me faltaban pues algunas etapas. Cuando ya fue definitivo y el prelado del Opus Dei ya me confirmó la llamada al sacerdocio, porque como tú sabes, no basta con que uno quiera ser sacerdote, pues, ¿no? Te tiene que llamar también el obispo, ¿no? Entonces, cuando ya se confirmó la llamada, entonces ya pude llamar por teléfono a Lima y decirles que ya me ordenaba de diácono en julio próximo, ¿no? Eso fue a fines del 99, ¿no? Entonces sí fue pues gran emoción para la familia y claro, mi padre no es que yo no lo vi pues saltar así de emoción, pero sí recuerdo cuando celebraba misa en la capilla de la casa, que eso también es bonito, ¿no? Que teniendo capilla, que le haya salido un hijo sacerdote. También es una bonita coincidencia. Pues siempre me decía, con su estilo sobrio, al terminar, me decía, pues muchas gracias. Pero así, muy discretamente, ¿no? Pero ya yo sabía que por dentro, pues había una gran emoción. Sí, su estilo sobrio, que a veces hacíamos bromas con mis hermanos, pero bueno, sí, cada uno tiene pues su estilo, ¿no? Entonces él más que hacernos grandes expresiones afectivas, nos lo manifestaba pues con los hechos, ¿no? Con su presencia, con su preocupación, con su consejo. Don Manuel, el tiempo se nos va. Me gustaría que
como que nos dé una síntesis de la obra, ¿no? Y dónde se puede conseguir también el libro, ¿no? Porque aunque es un libro familiar, ¿no? Pero han tenido el acierto de que esté muy bien editado y que tanto los vecinos de Pueblo Libre ya lo están reclamando y también cualquier persona que le interesa la vida cotidiana del Perú en particular, de una familia y detalles tan entrañables, ¿no? De la vida pues de uno de los grandes de la historia del Perú, ¿no? Como ha sido su papá, no en vano ha sido el presidente de la Academia Nacional de Historia, ha estado al frente del Instituto Ribagüero, más de 60 años como docente, ¿no? Y entonces solamente los alumnos pues están deseando ver el libro, ¿eh? Pues si yo cuando se lo he dicho, digo, pero si a mí me dio clase, si es mi maestro, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco como así una síntesis para ir terminando y dónde se puede conseguir el libro. Sí, como te decía al comienzo, el libro lo hemos hecho como un homenaje, ¿no? A la memoria Mm. de mi padre. Y con mis hermanos, ahora que salió el libro, pues comentábamos qué diría mi papá, ¿no? Al ver el libro, ¿no? Él que era tan discreto, no sé ahora desde el más allá cómo estará, porque claro, él no era pues, ¿no? De exponer sus cosas íntimas. Y de hecho, al comienzo de su relato, él lo dice, ¿no? Pero por otro lado, como también siempre se preocupó, ¿no? Por en la vida cotidiana, también dice que es importante pues el testimonio y que se conozcan estos testimonios, ¿no? Yo creo que en medio también de la situación en la que estamos en el país, ¿no? De inquietud, de situaciones que lamentamos, es un testimonio pues, positivo, ¿no? De una vida con mucho sentido de servicio, ¿no? De preocupación a los demás, ¿no? Entonces, con ese ánimo, como homenaje a él, lo hemos publicado y el libro está para el que quiera adquirirlo de venta en las librerías, ¿no? Principales de Lima, está en El Virrey, en Sur, en Cultura Peruana, ¿no? En alguna más. Sí es fácil encontrarlo por internet, ¿no? Uno pone Memorias de Orbea. Y luego en Pueblo Libre, pues también a través de la municipalidad, también queremos distribuirlo y hay una librería, ¿no? En la que también vamos, ahí al lado de la municipalidad, en la Plaza Bolívar, pues también que todavía no lo hemos enviado, ¿no? Pero eso está pendiente y yo creo que lo interesante, como te decía, pues, ¿no? Es el testimonio también, ¿no? Para quien no tenga una referencia de mi padre, es un testimonio pues válido de una familia, ¿no? De Pueblo Libre, ¿no? Que ha mantenido pues esa sucesión y ese cariño por la propia tierra, ¿no? Por la propia casa, ¿no? El propio barrio, ¿no? Y que desgraciadamente pues en el Perú, en otros ámbitos pues se ha perdido, ¿no? Y es un testimonio en ese sentido positivo, pues, ¿no? De transmisión de unas tradiciones, de una fe, ¿no? En unidad de vida, ¿no? Todo un conjunto. Entonces, en ese sentido nos ilusiona dar, ¿sí? Como, ¿no? Dar publicidad a este testimonio que por otro lado no es nada llamativo, ¿no? Pues es un testimonio sencillo que puede dar pues luz, que puede dar esperanza, ¿no? En medio de las oscuridades en las que estamos ahora. Creo que es un testimonio luminoso, ¿no? Me parece en ese sentido estamos ilusionados, ¿no? Que aporte algo positivo. Muchísimas gracias, don Manuel, ¿no? Por este tesoro, ¿no? De la vida cotidiana que están compartiendo con todos nosotros y muchísimas gracias por hacernos presente pues a don José Agustín de la Puente Candamo, que de los 200 años del Perú, prácticamente la mitad le corresponden a él, ¿no? Y justamente en el 2022 pues recordamos sus 100 años. Muchísimas gracias y nos quiere dar un mensaje final y la bendición para todos los telespectadores. Sí, como te decía, José Antonio, pues agradecerte nuevamente esta oportunidad que me das de comunicar pues, este testimonio positivo, ¿no? Yo creo que es un aporte de esperanza porque mi padre pues también vivió épocas muy duras para el Perú, ya quienes puedan leer sus memorias, los años 30 del siglo pasado fueron, digamos, peores que los actuales, ¿no? Con la violencia política, unas cosas tremendas, y como él desde niño tenía esas memorias de la caída de Leguía, ¿no? Con toda la barbarie que hubo, ¿no?
de la violencia, ¿no? Entonces, como el Perú, a pesar, pues, ¿no?, de esas miserias, de esa violencia, pues, ¿no?, se ha rehecho. Y mi padre siempre hablaba, ¿no?, que eso demostraba, ¿no?, que el Perú, pues, existía, ¿no?, que es una realidad que está más allá de nuestras miserias, ¿no? Y él hablaba mucho, siguiendo a Belaúnde, a Víctor Andrés, de la peruanidad, ¿no?, de ¿no?, la idea del Perú, ¿no? Entonces, y claro, y un elemento fundamental en nuestra patria es el elemento cristiano, ¿no?, el elemento católico, ¿no?, que es parte esencial de la formación histórica del país. Entonces, yo quería terminar con este mensaje de esperanza, ¿no? Y creo que el conocer el pasado nos hace capaces de advertir dónde estamos y mirar el futuro con esperanza, ¿no? Y los que tenemos fe, pues también, ¿no?, recogiendo ese testimonio de quienes nos han precedido. Te agradezco, José Antonio, y pues termino dándole la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien.